Bienvenidas una vez más, buenos días aquí a Convertidas por su palabra. Estamos muy agradecidas con el Señor, ya casi terminamos esta semana y hoy venimos a entregar un mensaje a través del Salmo 61. Hemos estado orando al Señor para que toque nuestro corazón y nos haga ver una vez más los atributos de Dios que nos ha estado mostrando a través de este libro que hemos estudiado. Y el mensaje de hoy viene a cargo de nuestra querida Cari Román. Ella está transmitiendo desde España y es a quien le dejamos en este momento el lugar. Adelante, mi querida Cari Román, bienvenida. Gracias por estar acá. Buenos días a todas. Bueno, hoy a mí me toca compartir el Salmo 61. Voy a hacerles una pequeña introducción. Eh, este salmo se cree que se ha escrito en muchos de los momentos de aflicción en la cual David ha pasado durante su etapa, ¿no?, del reinado, en donde se da el contexto que cree que es bajo la rebelión de su hijo Absalón, ¿no? Entonces, para entender un poco más sobre este salmo, se lee en la historia en Segunda de Samuel 15, todo el capítulo 15, 16, 17 y 18, ¿no? Yo les voy a hacer un pequeño resumen en la cual, pues, ¿no?, para que tengan un poco de conocimiento, lo pueden leer ustedes, ¿no? Segunda de Samuel 15 al 18. Bueno, aquí vemos que Absalón se rebela contra David, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Absalón quiere quitarle el reino a David, ¿no? Entonces, él de alguna manera comienza a manipular a la gente que su padre era rey y entonces había muchos de la gente del pueblo que pasaba por un cierto camino donde se paraba su hijo Absalón y los manipulaba a ellos diciéndoles, ¿por qué no vienen a mí y me consultan? Yo voy a hacer justicia para ustedes. Entonces, él de alguna manera quería ganarse a esa gente manipulándonos, ¿no? Diciendo, si ustedes me entregaran a mí su caso, yo haría justicia, ¿no? Entonces, él los quiere manipular, vemos ahí la maldad, ¿no? Entonces, pues bueno, sigue intentando, se puede decir, ganar gente, ¿no? Con esa manipulación, ¿no? Luego vemos también que una parte de, ¿cómo se llama? Uno de los que era su, no sé cómo decir, que era su consejero de David, se fue a ayudarle a Absalón, ¿no? Y para ponerse en contra de David, ¿no? En la cual le dijo en una parte de que para que ataque a David, que porque David se había, no, su hijo Absalón quería atacar ¿no? a David, a su ejército y todo, ¿no? A su pueblo. Entonces, uno de los consejeros va en contra de David y le dice, ¿por qué no atacas al pueblo? Y porque tu padre ha dejado unas 10 concubinas ahí cuidando, ¿no? Entonces, le malmete, se puede decir, ¿no? Para que él como se haga más poderoso, vamos a hacer así, ¿no? Y a vista de todo el mundo, Absalón se mete con las concubinas, ¿no? Entonces tiene relaciones y es como una forma degradante de degradar a su padre, ¿no? De humillarlo y entonces él enaltecerse y decir, pues yo tengo poder, ¿no? Vemos la malicia y es de su hijo Absalón, ¿no? Y David obviamente se siente en aflicción al ver, porque está atacado por su propio hijo, ¿no? O sea, ver que se deja llevar por un poder, ¿no? O sea, por querer tener un reinado o querer ese puesto, ¿no? Luego también vemos en una parte donde David huye y le dice a sus guardias que cuando se van a atacar, que no les hagan daño a Salón, ¿no? Que tengan, como se dice, misericordia de su hijo, ¿no? Porque es su hijo, a pesar de todos los ataques, o sea, es su padre, su hijo y le duele, ¿no? Entonces, en el conflicto que hay de ambas tribus, muere mucha gente y una de esas está Absalón pasando por un árbol y se enrieda
y se queda colgado, ¿no? Entonces el buey o el burro, o sea, sigue y él se cuelga, se queda colgado del cabello, ¿no? Y como asfixiado o algo así, ¿no? Y viene uno de los atacantes, no sé cómo se llama, que le mata, ¿no? Y bueno, luego uno de los, ¿cómo se dice? Los de la tribu de David le dice que, que por qué no le atacó o lo mató, ¿no? Y le dijo, no, porque el rey David dijo que tengan misericordia, que lo trataran con misericordia, ¿no? Y yo no podría hacer nada de eso, aunque me den mucho dinero, no sé, ¿no? En esa época no sé cuánto era, pero aunque le den ese dinero, que él no lo iba a hacer por eso, ¿no? Porque su lealtad estaba antes hacia el rey, ¿no? Entonces vemos cómo David se aflige al ver toda la perversidad y la maldad que hay en el corazón de su hijo por querer un reino, ¿no? Y como padre, pues se aflige, ¿no? Entonces, creemos que este salmo, porque ha sido muchas las tribulaciones, se puede decir que David ha atravesado, entonces, pues es uno de los contextos de este Salmo 61, ¿no? En donde vamos a leer dentro tres versículos, ¿no? Por ejemplo, David ora acerca de un enemigo, en el Salmo 61:3, que dice de la PDT: Tú eres mi refugio, la torre fuerte, que me protege de mis enemigos, ¿no? Pide protección para su vida en el versículo 6 del mismo Salmo, de la PDT también, ¿no? La traducción de la PDT. Eh, Dale larga vida al rey, haz que viva muchos, pero muchos años, ¿no? Y luego en el 61:7 también de la PDT, haz que reine siempre, haz que reine siempre en tu presencia, protégelo con tu fiel amor y lealtad, ¿no? Bueno, este salmo se abre con David gritando de angustia, ¿no? Por todo lo que está atravesando, pero termina al final con cantos de alabanza hacia Dios, ¿no? Este salmo se divide en dos partes. eh, en dos partes. Voy a leer ahora todo el salmo y se divide, la primera parte es escúchame, un grito hacia el Señor, que es del versículo 1 al 4, y luego la segunda parte es me has escuchado, confianza en el Señor, del versículo 5 al 8. Voy a leer el Salmo 61 en la traducción Dios habla hoy. Confianza en la protección de Dios. Dios mío, escucha mis gritos de dolor, atiende a mi oración. Desde el último rincón de la tierra clamo a ti, pues mi corazón desfallece. Ponme a salvo sobre una alta roca, pues tú eres mi refugio, eres como una torre fuerte que me librará del enemigo. Quiero vivir en tu casa para siempre. Y vale. Perdón, voy a leer todo. Quiero vivir en tu casa para siempre, protegido debajo de tus alas. Tú, Dios mío, has escuchado mis promesas y me has dado la herencia de los que honran tu nombre. Concédele al rey una larga vida, que viva muchos, muchísimos años y que reine siempre con tu bendición. Cuídalo con tu amor y fidelidad, así alabaré tu nombre en todo tiempo y cumpliré mis promesas día tras día, ¿no? Eso es, ahora voy a hablarles un poquito sobre la primera parte, que es escúchame, un grito al Señor, ¿no? Eh, Había una urgencia en este salmo de grito porque David estaba abrumado por lo que le estaba sucediendo, ¿no? Por lo que estaba viviendo en este ataque con su hijo, ¿no? Vemos que también en estas partes, o sea, él clama, ¿no? Clama y desmaya bajo presión porque siendo atacado tiene que salir de su, de su pueblo para irse a otro sitio, para esconderse porque quieren atacarlo, no sabe, ¿no? O sea, cómo va a actuar su hijo. Sentía también porque se sentía así también porque estaba lejos de su hogar y lejos del santuario de Dios, ¿no? Su necesidad de conocer la presencia de Dios en lo que estaba sucediendo realmente, ¿no? Porque vemos que los primeros 4 versículos son de clamor, de ayuda, ¿no? De grito de auxilio, ¿no? La imagen del Señor como roca es familiar en los escritos de David, ¿no? Es mi roca, ¿no? O sea, esa roca
fuerte, esa piedra ahí que, como no escuchaba en una prédica donde hay rocas que están en el mar y viene la ola súper fuerte y esa roca por nada se mueve, ¿no? O sea, la marea sube y todo y ¡pum!, ¿no? O sea, golpea ahí y no se mueve, está firme, ¿no? Entonces, que eso sea una figura en la cual nosotros cuando busquemos del Señor nos anclemos en esa roca firme, nos sujetemos, ¿no? Y voy a compartirles el Salmo 18:2 en Reina Valera, ¿vale? Voy a leerles. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio, ¿no? Aquí David no puede escalar más alto por sí mismo, ¿no? O sea, vemos que él necesita de Dios, ¿no? Que él necesita, o sea, él no puede hacer nada en sus fuerzas, ¿no? Su confianza está en el Señor, ¿no? Necesita que él le ayude, que él le sostuviera en todo este tiempo, ¿no? Nunca estamos tan lejos que no podemos orar a Dios como en el caso de Jonás, ¿no? Que vemos la historia de Jonás, no sé si todas la conocerán, en Jonás 2. Voy a compartirles eh, algunos versículos, pero bueno, para que entendiéramos, Jonás fue tragado por un pez grande, ¿no? Entonces, al verse en aflicción realmente, pues él clama, hace un clamor, una oración de grito, de auxilio, Señor, sácame de aquí, ¿no? Les voy a leer de Jonás 2, el 1, el 2, el 4, el 6, el 7 y el 9, porque me pareció la verdad muy interesante, ¿no? Comienza así. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, perdón. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde dentro del pez, diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. El 4. Llegué a sentir echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Me hundí hasta el fondo del abismo. Ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvarme, ¿no? Vemos ahí cómo Jonás clama, ¿no? En verse en angustia y sabemos la historia, ¿no? Que él no quería obedecer al Señor y luego es tragado por un pez y luego pues es arrojado, ¿no? Pero vemos que en esa aflicción él reconoce realmente que no puede, o sea, que necesita del Señor cuando dice, ¿no? O sea, ahí donde está que ya como que se siente que está muerto, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos rescata y dice, Señor, o sea, yo necesito de ti, gracias por lo que hay, o sea, en esa aflicción, en ese dolor, queremos que el Señor escuche y comprendemos que realmente nosotros no somos nada, sino necesitamos día a día en nuestras vidas mirar Jehová, ¿no? Nuestro Dios, ¿no? Y bueno, aquí David volvió a mirar su vida recordando que Dios nunca le había fallado en ninguna de las crisis, ¿no? Vemos justo en el Salmo 3 del mismo versículo 61, pues tú eres mi refugio, eres como una torre fuerte que me libra del enemigo. Y muchas veces estamos así. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos, que necesitamos día a día del Señor, que vayamos no solamente en ese momento de dolor, de aflicción que muchas veces pasamos y que, bueno, como un Dios bombero, ¿no? Que lo llamamos solamente cuando estamos en aflicción y todo fluye bien. Ah, pues me olvido, Señor, sí, voy a orar rapidito, rapidito, Señor, sí, sí, ayúdame que esto, ya, Señor, pum. Pero cuando estamos realmente en aflicción, ahí solamente buscamos realmente a Dios, no somos agradecidas todos los días por todo lo que hace, por todo el tiempo que nos ha sustentado y nos sigue sustentando en nuestras vidas, ¿no? Seamos agradecidos y reconozcamos que sin Él estamos muertos, estamos perdidos y es gracias a Él que nos da una oportunidad para estar aquí, ¿no? Buscando de Él, ¿no? Que nada en este mundo nos va a llenar, como vemos que Jonás, ¿no? Quería vivir y hacer muchas cosas, pero el Señor
al final él reconoció que era Dios y que tenía que hacer la voluntad del Señor, no su voluntad, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tenemos que vernos en aflicción para reconocer que tenemos que hacer lo que Dios nos demanda, no lo que nosotras queremos, no que, como dice muchas veces, no que cumpla nuestros deseos, que para eso fue crucificado en la cruz, no, no fue para cumplir que Karina estudie un curso de uñas que tanto le gusta, no, él vino con otro propósito, ¿no? Y a veces es eso, ¿no? Reconocer cuál es el verdadero, ¿no? Sacrificio que Dios, que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿no? No para nuestros deleites carnales, no sé si decirlo así, ¿no? O sea, de nuestra satisfacción, sino para una vida eterna, ¿no? Y bueno, luego vemos aquí que vemos que Dios no falla, ¿no? El hogar de David es el tabernáculo de Dios. David deseaba volver a Jerusalén para adorar y adorar a su Señor, ¿no? Vemos en el Salmo 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cobertura de tus alas. Vemos también en el Salmo 36:7 de la Reina Valera, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. David no era un sacerdote, por lo que no podía entrar al lugar santísimo, pero podía permanecer en el Señor y buscar refugio en Él, ¿no? O sea, que nosotros queremos estar siempre bajo la cobertura solamente a veces de Dios, bajo esas alas cuando estamos en aflicción, no, es en todo tiempo que lo busquemos, que lo anhelemos, que nos llenemos de Él, ¿no? Constantemente. Bueno, leemos el Salmo también 46:1 de la Reina Valera. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Eh, Aquí vemos que las alas de Dios proporcionan seguridad, justo donde estaba David, ¿no? Por lo que no necesita sus propias alas para volar David, ¿no? O sea, para volar. Sino que sus alas sean las del Señor, ¿no? En el Salmo 55:6-8 de la Nueva Traducción Viviente leemos, si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría, volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto, ¿no? Bueno, esa es un poco la parte en la que nos habla de la primera parte, ¿no? Escúchame, un grito al Señor, ¿no? Eso es la primera parte. Ahora les voy a compartir la segunda parte de este salmo, que es, me has escuchado, confianza en el Señor. Del versículo 5 al 8 les voy a leer. Tú, Dios mío, has escuchado mis promesas y me has dado la herencia de los que honran tu nombre. Concédele al rey una larga vida, que viva muchos, muchísimos años y que reine siempre con tu bendición. Cuídalo con tu amor y fidelidad, y así alabaré tu nombre en todo tiempo y cumpliré mis promesas día tras día, ¿no? Cuando David se convierte en rey, hizo algunas promesas, promesas al Señor y al pueblo, ¿no? Tenía la intención de cumplir esas promesas, de obedecer al Señor, ¿no? Leemos en el Salmo 18, del 19 al 27. Salmo 18, 18, 19, 27. Me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta, pues yo he seguido el camino del Señor. Jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presente todos sus decretos. Jamás he rechazado sus leyes. Me, me ha concedido ante, me me he conducido ante él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. Tú, Señor, eres fiel como el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable, sincero con el que es sincero, pero sagaz con que él
con el que es astuto. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los orgullosos. Amén. Eh, Esto es la importancia, ¿no? De obedecer, ¿no? Él buscó ser un buen pastor para la nación, porque el Señor cuidaría de David en todos esos años, ¿no? Heredaría su trono y luego permitiría ser reemplazado, ¿no? Por su hijo el malvado. Su trono era su herencia del Señor, ¿no? Leemos en el Salmo 16, 5, 6 de la Reina Valera: Jehová es la porción de mi herencia, de mi copa, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa la heredad que me ha tocado, ¿no? Entonces, la tierra de Israel era la herencia del pueblo de Dios, ¿no? Era su herencia, ¿no? O sea, vemos que Dios protege a su pueblo, ¿no? A pesar de todas las cosas que ha atravesado, el Señor sigue manteniéndose firme con su promesa, ¿no? De cuidar de su pueblo, ¿no? De dirigir a David en todo este tiempo, ¿no? De guiarlo a pesar de todos los ataques que él hemos visto en todos estos salmos, en todos estos capítulos anteriores, ¿no? Como fue también atacado por Saúl y ahora por su hijo, ¿no? Entonces, estas cosas y luego en algún momento, pues no, hay una parte donde, bueno, creo que es más adelante, donde uno de los hijos de los nietos de Saúl, pues le maldice y le dice, ¿no? Que ojalá que, o sea, todo lo que ha pasado, pues también le pase a él, ¿no? Como maldiciéndole, ¿no? Y uno de sus, ay, ¿cómo se dice? Como guerreros, unos, ay, no sé cómo es la palabra, que le dice, Señor, ahora le corto la cabeza y esto, y le dijo, no, no, déjalo, tal vez el Señor ha permitido que él me, como que le maldiga, ¿no? Y el Señor pueda bendecirlo luego, ¿no? Perdonen por mi nerviosismo, pero bueno, vamos a leer el Salmo 37, el 9 y el 34, ¿no? En Reina Valera. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Espera en Jehová y guardará su camino, y él te exaltará para heredad de la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, ¿no? Aquí vemos cómo el Señor dice, ¿no? Que en su palabra misma, ¿no? Porque los malignos serán destruidos, los malvados, o sea, ellos también cumplen un propósito por el cual Dios los ha puesto ahí, ¿no? O sea, no es que están de casualidad, ¿no? Pero el Señor, o sea, dice, ellos van a ser destruidos y muchas veces nos vemos afligidos, nos vemos en situaciones muy difíciles y decimos, Señor, ayúdanos, haz algo contra mi enemigo, ¿no? Pero el Señor tiene el control de todos y nosotros tenemos que seguir confiando y no tenemos muchas veces la película completa, pero el Señor la tiene y que el Señor nos ayude a perseverar, a ser fuertes, a permanecer a pesar de las tribulaciones que nos tocan, ¿no? No entendemos en los procesos que creo que muchas hemos pasado, no veíamos al principio nada, ¿no? Y hoy vemos cómo el Señor nos ha sustentado, cómo el Señor ha traído verdad a nuestras vidas y ha ido limpiando nuestra forma de ver las cosas, ¿no? El Señor tenía un plan y un propósito en nuestras vidas, ¿no? Para una vida eterna y cómo no ser agradecido con lo que el Señor está haciendo. Y cada día se nos va abriendo los ojos, el entendimiento que solo Él nos da, ¿no? Y Él es fiel a su promesa, ¿no? Y bueno, aquí vemos las peticiones, ¿no? Que David hace por justicia y, ¿no? Y cómo el Señor realmente en su palabra dice, ¿no? Que Él va a destruir a los malos, ¿no? Luego leemos el Salmo 61, 6, 7 en Reina Valera. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, preparada misericordia y verdad para que lo conserven, ¿no? Se relaciona a
¿cómo se dice? Este salmo con el pacto de gracia de Dios con David, ¿no? Que la vemos en Segunda de Samuel 7. Les voy a hacer también un pequeño resumen. Segunda de Samuel 7, ¿no? Vemos aquí el pacto que hace el pacto de Dios con David. Luego vemos también la gratitud, ¿no? Voy a leerles unos pequeños versículos de Segunda de Samuel. Eh, no, bueno, esto habla cuando David ya está en, bueno, voy a hacer un pequeño resumen, cuando David ya está en casa, ¿no? Y le dice al profeta Natán, ¿no? Que quería hacerle que el arca de Dios estaba entre cortinas, ¿no? Y que quería hacerle eh, una casa, ¿no? Una casa a Jehová, ¿no? Entonces, le cuenta lo que es David a Natán. Y bueno, Natán le da el consejo que lo haga, ¿no? Porque Jehová está con él. Pero luego Natán tiene un sueño, ¿no? En la cual el Señor Jehová se revela y le habla, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo Natán le comparte esto luego a David, ¿no? Ahora pues dirás así, siervo David, ¿no? O sea, Jehová le dice a Natán, se le revela en el sueño para que le transmita esto a David, ¿no? Ahora pues dirás así, mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo y, y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Luego vemos el 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. No se, pero misericordia no se apartará de él como se apartó, como la aparté de Saúl, el cual quité del linaje de ti. ¿No? Y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Y, ¿y qué más puedo añadir, David? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor. Tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Perdón, que sea engrandecido tu nombre para siempre y que diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David se afirme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste el odio, revelaste al odio, perdón, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre, ¿no? Aquí vemos el pacto que Dios hace, ¿no? La promesa que va a hacer de que va eh, mediante él va a haber el rey, ¿no? Que va a gobernar y su descendencia, ¿no? Como le prometió, ¿no? Vemos anteriormente que él va a cumplir su promesa al Señor, ¿no? Y cómo lo sacó a David
de que era un cuidador de ovejas, ¿no? Un simple cuidador, y dice, no, yo voy a ser, no tú, ¿no? Entonces el Señor ahí, cumpliendo su promesa. Luego, vale. El Señor le prometió a David un trono para siempre y una dinastía para siempre, ¿no? Vemos el Salmo 89:36, en Dios habla hoy, sus descendientes reinarán en su lugar, siempre mientras el sol exista. Esto se ha cumplido en Jesucristo, ¿no? Vemos que esto se ha... Y luego leemos Lucas del primero al... Espérate, Lucas primero. Ah, del... Voy a leerles unos versículos, ¿no? Aquí, bueno, habla como a ver, es del 30, perdón un momento. Bueno, ¿no? Cuando el ángel se le revela a María, ¿no? Y le dice que ella ¿no? Y en el capítulo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿no? Vemos ahí la promesa, el pacto que el Señor ya le había hablado, ¿no? Y luego en el 37, porque nada hay imposible para Dios, ¿no? El Señor, o sea, todo lo tenía eh, orquestado, como dice nuestra querida Luz, ¿no? O sea, ya estaba escrito, ¿no? Esto estaba escrito, ¿no? Y luego, ¿no? A ver, vemos Hechos 2, un momento, porfa. Hechos 2, ¿vale? Hechos 2 habla sobre lo que Pedro, ¿no? Le habla a los varones, ¿no? Al pueblo, ¿no? Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con su juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Eso lo vemos en Hechos, ¿no? Que el Señor cumple su promesa, ¿no? Lo que ya de su descendencia van a ser Jesucristo, ¿no? Y luego, para que se cumplan los planes y propósitos que Dios tiene de antemano, ¿no? La preocupación de David no fue por su propio nombre o familia, sino por el futuro de Israel, de su pueblo, ¿no? Por su propio trono estaba en peligro en ese momento, ¿no? Pero su confianza en que Dios cumpliría sus promesas, ¿no? Vemos cómo Dios cumple su promesa, que el rey David viva para toda su vida, ¿no? Porque vemos que es por él, ¿no? De la descendencia de él sale, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Protegido por la misericordia y la verdad de Dios, pero para los creyentes de hoy en día, significa que Jesucristo reina para siempre. El trono de la gloria está seguro porque Dios ha colocado a su rey en su colina santa de Sión, ¿no? Leemos en Salmos 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En vista de esto, sigamos el ejemplo de David y confiemos en el Señor y lo amemos, lo obedezcamos día tras día y cantemos sus alabanzas, ¿no? Cantemos, adoremos al Señor y vemos que el Señor cumple sus promesas. También vemos al principio ese clamor, ¿no? Muchas veces nosotras, ya les he comentado, hemos estado en aflicción y realmente esto nos muestra que David pasó por muchas situaciones, Jonás, y vemos todos los que han pasado aquí, ¿no? Pero el Señor los sostuvo, ellos se sujetaban, ¿no? Como decía ¿no?
roca, ¿no? Esa roca, esa fuerte, ¿no? Que pasa en las olas y pum, nos golpea, pero ahí está, ¿no? Firme, ¿no? Esa torre fuerte donde tú puedes ir y esa torre no se mueve, esa torre alta donde habla, ¿no? En las partes de los versículos, luego habitaré en tu tabernáculo, ¿no? David quería estar en la presencia siempre del Señor porque su gozo ya no venía de las cosas que tenía, ¿no? Porque anterior vemos todo lo que él realmente tenía muchas mujeres, casa y todo, ¿no? Pero eso no le llenaba lo que era su presencia, el Señor, su gozo, su llenura venía de Él, ¿no? Entonces, porque vemos que ya luego Él envejece y todo, y nada de eso le traía gozo, sino era el Señor, ¿no? Entonces, y luego bajo la cobertura de tus alas, ¿cuántas queremos estar siempre cuando estamos en aflicción, bajo la sala del Señor? Pero no solamente ahí, ¿no? Sino en todo tiempo que el Señor nos sustente, que estemos bajo sus alas, ese refugio, ¿no? Ese lugar tranquilo, seguro, donde podemos estar protegidos por el Señor, ¿no? Y que el Señor nos ayude a abrazar, tal vez como ayer también se hablaba y Gaby lo hablaba el otro día, esas aflicciones, ¿no? Que muchas veces decimos, Señor, quítamelo, ya no puedo más, pero Señor, ayúdame a ser fuerte, a perseverar y a permanecer. Yo quisiera que me lo quites esto que estoy pasando, Señor, pero sabemos que tú tienes un plan y un propósito. No sé cuál es tu plan, Señor, pero ayúdame y dame esa fuerza. Yo muchas veces me he sentido así, yo solo mi confianza está en Él. Yo, como ya les dije muchas veces a ustedes, yo me siento una mujer afortunada y bendecida, a pesar de haber pasado todo lo que pasado, pero me siento gozosa porque el Señor ha cambiado mi forma de ser, mi mente, o sea, wow, les digo, y quiero vivir en santidad, no porque las personas me vean, sino porque el Señor hizo un sacrificio muy grande por mí, o sea, cuando tú entiendes que eres una pecadora, que el Señor te sacó de ese sitio, tú dices, wow, Señor, gracias por lo que me has dado, gracias por esta oportunidad, porque si ahorita muero me voy al infierno, pero tú me estás dando una oportunidad. Cometo errores, como todas supongo. Como hablaba el otro día con Luz, le confesaba unas cosas. Y yo decía, Señor, dentro de mí yo me decía, Señor, si yo soy una hija de ti, pues ya no puedo actuar, no puedo actuar de esta manera. Señor, ayúdame, Señor. Trae verdad a mi vida. No, ayúdame porque yo quiero reflejar tu rostro. Así le decía a Luz, se lo comentaba, ¿no? Digo, Señor, ayúdame porque mi carne quiere hacer esto, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cómo puedo reflejar, Señor? Ayúdame. Y ese día lloré amargamente y le derramaba mi corazón al Señor diciéndole, saca eso malo, podrido que hay en mí y ayúdame a reflejar tu rostro, Señor. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Bueno, solamente eso compartirles y gracias por todo. Eh, gracias. Gracias, querida Cari Román. Eh, yo creo que muchas de las que estamos aquí hemos sido confrontadas, desafiadas, ¿sí? Ah, tocadas de este salmo tan pequeñito, ¿verdad? Tan solo estos 8 versículos y el que pareciera que ya nos conocemos la historia, que Absalón se subleva sobre de David y sus dirigentes también le dan la espalda y es maldecido y todo eso, el darnos cuenta que David sigue clamando a aquel Dios que cumple sus promesas. Esa era la base de David, el saber y el no olvidar jamás el pacto que Dios había hecho con él, que Dios había hecho con, con David y su casa, al grado que ahí en Lucas vemos, ¿verdad? Que nada es imposible para Dios para cumplir sus promesas, para cumplir lo que Él habla. Y un pacto perfecto que Él hizo desde el inicio de la creación, destruir a nuestro enemigo, darnos la libertad, ¿verdad? De nuestra vida pecaminosa y que lo lleva a cabo con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es eso lo que a nosotras nos debe de alentar a vivir conforme a su palabra, de saber que todas sus promesas
son sí y amén y se cumplen. Y que, bueno, que hagamos, llevemos, como nos decías al final, que sigamos el ejemplo de David, que confiemos en él, que le llamemos, que le obedezcamos, que clamemos a él y que, bueno, que tras día no solamente clamemos y llamemos al Señor, sino que también cantemos sus alabanzas al darnos cuenta que sus promesas se han cumplido en nuestra vida. David estaba abrumado, vemos allí, y clamaba a Dios con un corazón que se sentía desmayar, nos decías, pero siempre se dirige a Dios como mi roca. Sabes, tú y yo tenemos un gran refugio en Jesús. Él es nuestra roca. Bajo sus alas, quiere decir bajo su presencia. Y si aún tú sigues sintiendo que Dios no te escucha y estás abrumada y no sabes en dónde refugiarte, te invitamos a que te refugies bajo la roca que es Cristo Jesús, bajo sus alas, bajo su presencia, que puedas conocerle cada vez más. Y así como nosotras que nos hemos ido dando cuenta a través de las escrituras de todos los atributos que distinguen al Dios de Israel y este Dios que ha extendido su brazo salvífico hacia las demás naciones, también tú lo puedas conocer. Invitamos a que conozcas a Dios a través de las escrituras y puedas refugiarte en esa roca cuando David, así como David lo hacía cuando se sentía abrumado. Escúchame, Señor. Y al final David sabía que Dios le había escuchado. Había algo que me llamó mucho la atención que nos decía, nos hacía énfasis nuestra querida Cari. David hizo promesas que quería cumplir. A veces hacemos promesas a la ligera, pero David quería cumplir esas promesas. ¿Sabes por qué? Porque sabía y confiaba que Dios sí cumple sus promesas. Y por eso él deseaba estar en el tabernáculo del Señor, bajo su presencia. Así que bueno, eh, que sigamos ese ejemplo de David. Y muchas gracias, mi querida Cari Román. Oramos, oramos, Señor, en esta mañana para que tú puedas ayudarnos, Padre Celestial, a saber que tú escuchas nuestro clamor, que tú eres un Dios de pacto y que tú, Padre Celestial, nos has dado la libertad a todo lo que nosotras podamos llegar a atravesar, Señor. Es únicamente para que podamos mirar una y otra vez tu fidelidad, Señor, y tu cuidado para con aquellos a quienes tú has escogido para que podamos, Señor, reflejar lo que tú eres, un Dios de verdad. Oramos por aquellos, Señor, que aún no saben dónde refugiarse, Padre Celestial, que aún, Señor, viven vidas no solamente, Padre, que no te agradan por estar, Señor, confundidos, engañados, aprisionados, esclavos aún del pecado. Oramos, Padre, por ellos, sino también por aquellos que están, Señor, desesperados, que aún, Señor, sabiendo que tú muriste en la cruz del Calvario, desesperación, Señor, les abruma y los arrastra, Señor, muchas veces las olas de estas. Suplicamos tu favor, Señor, para que podamos refugiarnos siempre bajo tus alas, oh Altísimo, y que todo aquel, Señor, que necesita consuelo y que necesita, Señor, el verdadero refugio, pueda reconocer que solamente en tu Hijo Jesucristo, la roca viva, el alto refugio, la roca de salvación, es lo que necesita. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos por este mensaje. Amén. Amén. Así que, bueno, pues que el día de hoy podamos recordar el pacto que Dios hizo desde el inicio de la creación ha sido cumplido en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que podamos correr
a ese gran refugio. Dios les bendiga. Gracias, mi querida Cari Romana, cada una de las chicas que están aquí en vivo. Gracias a ti que estarás mirando esta transmisión. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.